A ver, pensad un momento. ¿Qué es exactamente lo que separa lo que es matemáticamente posible de lo que existe de verdad, físicamente en nuestra realidad? Es una pregunta absolutamente fascinante que está justo ahí en el límite entre la física teórica y la filosofía más pura. Imaginemos que la imaginación matemática literalmente no tiene límites, pero nuestro universo físico, vaya si los tiene. Hoy vamos a descubrir una especie de filtro cósmico, el guardia de seguridad que decide qué ideas teóricas pueden tomar forma física y cuáles están condenadas a quedarse en simples conceptos abstractos. Bienvenidos a esta nueva explicación visual. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar una de las estructuras más increíbles que se han conceptualizado jamás. Lo llaman el cuello, o la estructura matemática de lo realizable. Y básicamente es el guardián supremo de la realidad. Es un marco que nos demuestra que para que algo exista efectivamente tiene que pasar un peaje matemático estricto, pero estricto de verdad. Vamos a desglosar todo este concepto paso a paso para ver cómo las matemáticas más complejas del universo deciden qué entra en el mundo real y qué no. Vale, para que no nos perdamos, vamos a seguir esta ruta exacta. 1. El filtro de la realidad. 2. 3 reglas para existir. 3. Los operadores del cuello. 4. Fallas en el cuello. Y 5. El significado de existir. Empecemos. Sección 1. El filtro de la realidad. Para entender cómo lo posible se acaba transformando en algo real, tenemos que imaginar esto como un paisaje dinámico, como un embudo gigante. Arriba del todo tenemos el inmenso dominio de lo posible, un espacio repleto de infinitas opciones teóricas. Pero claro, todo ese inmenso espacio se va estrechando hacia el centro, formando este cuello. Y aquí está la clave. En el centro hay un cuello abierto, iluminado en verde, que es la vía directa hacia la realidad. Pero ojo, porque justo al lado acecha el cuello cerrado, en rojo intenso, que bloquea el paso y te manda directo al dominio de lo imposible. Literalmente, solo lo que logra cruzar ese pasaje central existe en el mundo real. Y claro, al intentar pasar por este embudo cósmico pueden pasar varias cosas. La trayectoria verde es el caso de éxito total. Consigue cruzar el cuello porque básicamente ha elegido una estructura estable. Sin embargo, la trayectoria roja se bloquea de golpe, pierde su estabilidad y colapsa. Luego tenemos la amarilla, que es súper peligrosa porque representa una resonancia, es decir, la energía o la información se empiezan a acumular hasta que destruyen todo el modelo. Y por último, la morada. Esta es simplemente inconsistente, está plagada de anomalías matemáticas imposibles de resolver. Así que, como veis, superar este filtro es un auténtico milagro, es la excepción, para nada la regla. Entonces, ¿quién regula todo este tráfico? Pues la naturaleza tiene un inspector implacable, una ecuación maestra llamada el funcional central del cuello, o F sub c. Y a ver, no hace falta asustarse con la fórmula matemática en sí. Pensad en ella como el portero implacable de la discoteca de la realidad. Revisa 3 variables clave. Si el resultado total de esta ecuación da un número mayor que 0, el cuello se abre y el modelo entra al mundo real. Pero si el resultado cae a 0, se acabó. La puerta se cierra en tus narices. Es así de simple, un pase binario hacia la existencia. Y esto nos lleva a la sección 2. 3 reglas para existir. Vale, entonces, ¿qué hay que hacer exactamente para que el funcional central te deje pasar? Pues cumplir a rajatabla 3 reglas innegociables. Regla número 1. El gap espectral o brecha espectral tiene que ser mayor que 0. Esto es lo que garantiza que el sistema sea estable de base y no se desmorone a la mínima perturbación. Regla número 2. La antiacumulación. Esto asegura que la capacidad del sistema para disipar energía sea mucho mayor que su tendencia a acumular errores o resonancias. Y la regla número 3. La cohomología limpia. Esto es una técnica, pero básicamente significa que cualquier anomalía matemática o paradoja rara ha sido completamente neutralizada y resuelta. 0 cabos sueltos. Ahora, si rompemos alguna de estas reglas, nos damos de bruces contra las singularidades. Son, literalmente, los peores enemigos de la existencia. Por ejemplo, una singularidad espectral, que es cuando esa brecha que mencionamos antes cae a 0, o una singularidad cohomológica, donde nos quedan anomalías sin cancelar. Cualquiera de las dos bloquea el cuello al instante. En ese mismo momento, el modelo pierde absolutamente cualquier esperanza de llegar a estabilizarse en el mundo real. Fin de la historia. Pasamos a la sección 3. Los operadores del cuello. Claro, el universo necesita herramientas, auditores matemáticos para asegurarse de que estas reglas se cumplen de verdad. Y es fascinante ver cómo funcionan primero estas 3 herramientas que operan a nivel microscópico, a nivel local. Tenemos el operador Dirac, que es como el escáner de la puerta, codifica la estructura más íntima del espacio y sus restricciones. Luego entra en juego el laplaciano espectral, que vigila que ese gap espectral se mantenga sólido para asegurar la estabilidad. Y para rematar y evitar que los pequeños fallos se conviertan en una bola de nieve incontrolable, tenemos el núcleo del calor o heat kernel que se encarga de suavizar y regularizar todo el modelo continuamente.
Pero ojo, que eso era lo local. También necesitamos auditores globales, los que ven todo el panorama desde arriba. Aquí entra la función Z espectral, que rastrea la estructura de todo el espectro en su conjunto. Después, el determinante del laplaciano junta toda esa información y nos da una medida de la estabilidad total en todas, absolutamente todas las escalas. Y por último, la cohomología BRST y BB. Es una especie de auditor lógico implacable que organiza cancelaciones masivas para asegurar que, a nivel global, no se haya colado ni la más mínima anomalía. El control, como veis, es total. Lo que nos lleva a la sección 4. Fallas en el cuello. Bueno, pues resulta que hay misterios matemáticos gigantes, los famosísimos problemas del milenio, que llevan décadas volviendo locos a los genios más grandes de nuestra época. ¿Y por qué? Porque en esencia están atascados en este mismo cuello. Fijaos, el problema de Navier-Stokes, que describe el flujo de los fluidos, falla porque su parámetro de antiacumulación se va a cero. Básicamente la turbulencia supera a la disipación. Luego está James-Mills, el pilar de la física cuántica. Este no cruza el cuello porque nadie ha logrado demostrar matemáticamente que tenga un gap de masa estable. Y la hipótesis de Riemann choca contra un muro de rigidez espectral. Le falta un operador que obliga a los ceros a alinearse mágicamente en la fracción de un medio. Increíble, ¿verdad? Y la cosa sigue con el resto de problemas. En el grandísimo enigma de la computación P versus NP, pasa que a medida que aumentas la escala, el gap realizable colapsa a cero, bloqueando por completo la solución. En la conjetura de Hodge hay un fallo puro de cohomología, una clase matemática abstracta que simplemente se niega a transformarse en una geometría que sea realizable. Y en la conjetura BSD sobre curvas elípticas, el cuello aritmético sufre un colapso tremendo justo alrededor del punto es igual a 1. Estamos hablando de gigantes de las matemáticas que, a día de hoy, no pueden pagar el peaje para demostrar su existencia. Y así llegamos a la sección 5. El significado de existir. Sabiendo cómo tropiezan estas grandísimas teorías en el filtro, el material que estamos analizando nos plantea una estrategia maestra de 5 pasos para resolver cualquier problema del milenio o validar cualquier teoría del universo. Primero, hay que construir los operadores matemáticos correctos. Segundo, estudiar su gap espectral a fondo. Tercero, dominar y controlar cómo sea la acumulación multiescala. Cuarto, analizar exhaustivamente la cohomología buscando anomalías. Y quinto, el paso definitivo, demostrar matemáticamente que ese funcional central del cuello es mayor que cero. Si abres el cuello, ¡boom!, problema resuelto. Llegados a este punto, la conclusión es profundamente filosófica. Cruzar el cuello es, en esencia, existir. Hay una infinidad de ideas matemáticas que flotan por ahí en el dominio de lo posible, pero, y cito textualmente del análisis original, la realidad es lo que logró estabilizarse. Es casi como una selección natural de Darwin, pero operando en el mismísimo tejido de las matemáticas puras. Solo las estructuras más fuertes, coherentes y robustas consiguen al final hacerse físicas. Entender todo esto te cambia por completo la perspectiva. Te hace apreciar lo brutalmente ajustado que está nuestro universo para que la vida, los planetas y las galaxias podamos existir habiendo superado unas barreras matemáticas casi insalvables. Y esto nos deja con un pensamiento final que es para quedarse dando vueltas. Si nuestro universo es solamente el que logró cruzar, madre mía, ¿qué otros modelos increíblemente bellos, exóticos y alucinantes de la realidad estarán atrapados para siempre en el dominio de lo imposible, asfixiados en un cuello cerrado? Es un misterio absoluto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de la estructura matemática de lo realizable.